que es el arte o la ciencia de administrar dinero. Permítame resaltar ese término, administrar dinero. Todos nosotros somos administradores de dinero. Percibimos ingresos y tenemos gastos, ¿correcto? Pero profundizando este concepto, las finanzas es una rama de la economía que estudia el intercambio de flujo de capital. Por favor, resalte este término, flujo de capital. Esto lo vamos a estudiar en breve, pero justamente el concepto de finanzas radica en este otro concepto, flujo de capital. ¿Entre quién? Entre las personas, empresa, el Estado y temas como la incertidumbre, el riesgo que estas actividades puedan conllevar en la práctica. Para poder entender mejor el concepto de finanzas, veamos el siguiente esquema relacionado al flujo de capital. Se define el flujo de capital por las finanzas como un conjunto de actividades que a través de la toma de decisiones mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de valor. Dicho sea esto, las finanzas representan aquella rama de la ciencia económica que estudia o que se ocupa, en todo caso, ¿no? Todo aquello que concierne al valor. En ese sentido, vamos a revisar este pequeño gráfico que va a tener el propósito de explicarnos mejor cómo funciona nuestra economía. Observemos el siguiente gráfico. Nuestra economía está compuesta por 3 actores económicos. ¿Cuáles son esos 3 actores económicos? Acá los tenemos. Tenemos a las familias, tenemos al Estado y tenemos a las empresas. Ellos son los 3 actores económicos, 3 actores claves. Vamos a estudiar un poco sobre las empresas. Las empresas, estimados, en la práctica, ¿qué es lo que ellas hacen? Compran. Ellas necesitan comprar recursos, materia prima, insumos, para que puedan producir sus bienes y servicios, ¿correcto? Las empresas hacen eso, se dedican a transformar para generar valor. Esos recursos las empresas lo adquieren de aquí, del mercado de productos. Las empresas compran entonces los recursos que necesitan para poder transformar esos insumos, esa materia prima, en bienes y servicios. Los mismos, esos bienes y servicios son ofertados aquí al mercado de factores. Las empresas ponen a disposición esos bienes y servicios para la demanda que tiene el mercado. Y es ahí cuando interviene el segundo actor económico, las familias. Las familias compran bienes y servicios que las empresas colocan en el mercado, ¿correcto? Ellas compran esos bienes y servicios. A su vez también las familias ofertan su mano de obra o otros bienes que ellas quieren poner a disposición en el mercado de productos. Y como usted se está ya percatando, nuevamente inicia todo el ciclo circular. Todo este ciclo vuelve a iniciar una y otra vez. Y si también la vemos de diferente manera, por ejemplo, sabemos que las familias ofertan trabajo, tierra y capital al mercado de factores y las empresas adquieren lo que las familias ponen a disposición. Por ejemplo, las empresas requieren contratar mano de obra, ¿no? Personal calificado para que puedan ayudar en la operación, ¿no? Básica de toda organización. También necesitan alquilar de repente terrenos o buscar préstamos, ¿no? Buscar capital para que puedan ellas también seguir operando y mediante ello puedan seguir comprando bienes y servicios. Entonces, resumiendo, tenemos 3 actores económicos, familias, Estado y empresas.
Ya hemos visto cómo interactúan las empresas y las familias. Sin embargo, nos falta mencionar un tercer actor económico, el Estado. Lo tenemos aquí, el Estado. El Estado, a su vez, mediante el cobro de los impuestos u otros ingresos, como pueden ser tasas administrativas o multas e infracciones, el Estado recauda, tiene ingresos. Y con esos ingresos el Estado puede proveer a la población de bienes y de servicios, como por ejemplo el servicio de salud o la construcción de carreteras, saneamiento, ¿no? En diferentes ciudades. El Estado puede colaborar en ello. A su vez, también el Estado tiene un rol como ente regulador, ¿no? El Estado regula de que este ciclo pueda mantenerse en completo equilibrio. Entonces, una vez más, tenemos tres actores económicos: familia, Estado y empresas, y tenemos dos mercados: el mercado de productos y el mercado de factores. En todo ello, usted se percata que hay un ciclo de color rojo y un ciclo de color azul. El ciclo de color rojo está representando el flujo monetario, es decir, el dinero, ¿no? El dinero entre ingresos y gastos, entre compra y venta. Pero también tenemos el otro ciclo, el azul, que representa el flujo real, y este está dado o bien por los bienes y servicios que se intercambian, tanto entre las familias y las empresas, o la oferta de trabajo, tierra y capital. Hasta acá el esquema está equilibrado. El problema radica, estimados, en lo siguiente. Sabemos bien que en cualquier economía los recursos que tenemos no son ilimitados. Lamentablemente no. Son escasos. Los recursos son escasos. También sabemos de que si alguno de estos actores políticos eh, tiene algún problema, no están equilibrados en este esquema, podría perjudicar a los otros actores y generando así un desequilibrio. Por lo tanto, el esquema económico es muy claro, es muy sencillo. Las empresas, las familias requieren de las empresas para que puedan comprar lo que éstas ofrecen, bienes y servicios. A su vez, también las empresas requieren de las familias para poder adquirir la mano de obra, ¿no? La tierra o el capital que requieren ellos también para operar. Y el Estado es un ente regulador que también recauda y también gasta a favor de los actores económicos, regulados por los mercados de productos o de factores. Todo esto, estimados, es el estudio de las finanzas, porque en este flujo, el dinero, los bienes y los servicios son intercambiados en el tiempo. Y esto también va a afectar el valor que tiene el dinero en el tiempo, en un país, en su economía, etcétera. No hay sorpresa para muchos de nosotros que hace un par de años atrás nuestra moneda tenía mayor valor adquisitivo. Podíamos comprar más cosas. Hoy en día las cosas de repente están un poco más altas, ¿no? Y el dinero que antes podía, 100 soles, que antes podía comprar tantos productos en el mercado, ahora compro menos. Este es un fenómeno económico que está influenciado por otro factor llamado inflación. No es materia de nuestro curso estudiarlo como tal, ¿no? Pero también debemos conocer algunos de estos fenómenos porque estos van a afectar a las decisiones que vamos a ir tomando en el transcurso del análisis de un estado financiero más adelante. Todos estos factores, son externos, pero también afectan a una empresa, ¿no? Por eso es importante estudiar. Entonces ya sabemos que el flujo de capital es ese conjunto de actividades, ¿no? Para la toma de decisiones, en donde se administra el dinero
y muchos otros recursos de valor. ¿En dónde? ¿En dónde? En el ciclo económico, ¿no? En el ciclo y flujo de capital. No sé si hasta acá hay alguna consulta. Lo puedes ir escribiendo en el chat y vamos a ir atendiendo cada pregunta que ustedes tengan. Vamos pasando. Bien, visto ahora el flujo económico, hablemos sobre liquidez, riesgo y rentabilidad. Tres conceptos que debemos tenerlos claros. ¿Qué es liquidez? ¿Qué es riesgo? ¿Qué es rentabilidad? A ver, en primer lugar, riesgo es la capacidad de un activo en convertirse en dinero, pero con una condición, estimados. Esto lo hace en un periodo denominado corto plazo. ¿Ya? Repito, es un activo que se puede transformar en dinero y lo hace en corto plazo. A partir de ahora, les voy a pedir que cuando ustedes vean este término de corto plazo, lo relacionen a un plazo menor a un año. Y cuando hablamos de largo plazo, ustedes lo relacionen con un periodo mayor a un año. Repito, corto plazo, menor a un año. Largo plazo, mayor a un año. ¿Ya? Esto significa que si un activo lo puedo yo convertir en dinero en menos de un año, ok, eso es liquidez. ¿Y para qué quisiera convertir un activo en dinero? Para poder cumplir con diferentes obligaciones o compromisos de pago, ¿no? Por ejemplo, de repente necesito tener liquidez, es decir, necesito tener billetes y monedas a la mano porque tengo que hacer distintos gastos del día, ¿no? Lo que se evidencia de repente en la caja chica, la cual lo conocemos así. De repente necesitamos hacer algún giro depósito en el banco, ¿no? En un determinado plazo, un depósito, ¿no? O de repente tenemos que adquirir un bono, una letra del gobierno, hacer un pago también, o un activo quizás menos líquido como los activos fijos. Eh, para que quede mejor claro, el activo es cualquier bien que tiene una empresa, una organización, por ejemplo, puede ser un carro, puede ser una computadora de repente, puede ser un edificio, ¿no? Justamente acá dice activos fijos, estaría calzado ahí, ¿no? Como una especie de edificio, terrenos, ¿no? Activos fijos, ¿ya? Entonces, la liquidez tiene que ver con convertir el activo en dinero en un corto plazo, es decir, en menos de un año, con la finalidad de poder cumplir con las obligaciones financieras de la empresa. Por supuesto, de repente a usted le ha pasado, ¿no? En algún momento, a manera personal, de repente, usted tiene que cumplir con una obligación de pago, no tiene dinero en efectivo, pero de repente tiene un activo, de repente tiene, no sé, una computadora. Entonces, y usted necesita dinero. Obviamente que esa computadora tiene un valor, sí, pero a usted lo que necesita en este momento son billetes y monedas. Entonces, ¿qué hace? Lo oferta, lo remata de repente ese equipo, le compran su equipo y a cambio usted tiene el dinero que necesita. Y con ese dinero puede hacer sus distintos pagos. ¿Sí o no? A veces nos ha pasado eso o conocemos, ¿no? Personas que necesitan dinero y venden algún tipo de activo para poder intercambiarlo en el mercado y de esa manera conseguir el efectivo que requieren. En las empresas también sucede lo mismo, ¿ya? A veces una empresa necesita tener capital de trabajo y de repente el dueño de la empresa o el gerente administrativo no quiere sacar préstamo del banco porque quizás el banco le está ofreciendo una tasa muy alta. Entonces lo que hace el administrador o el dueño de la empresa
es de repente mirar hacia adentro de su empresa, qué tiene para vender, ¿no? Y ese activo y pasarlo a efectivo, ¿no? Eso también es una opción. Otra opción de repente son las famosas cuentas por cobrar, ¿sí o no? En mi negocio yo vendo de repente y es muy probable que mi venta sea el crédito, ¿no? Es muy probable. Entonces, y tengo de repente una factura por cobrar a 30 días. Entonces, ahí está el dinero, ¿sí o no? Ahí está el dinero, ¿no? Esa también es un activo, es una cuenta por cobrar, ¿no? Entonces, si yo logro cobrar esa cuenta, ese dinero ingresa a caja. Y cuando el dinero ingresa a caja, ok, ya tengo el dinero suficiente y ello me va a dar liquidez, ¿correcto? Entonces, la falta de liquidez, si yo sé que liquidez es la capacidad de un activo en convertirse en dinero a corto plazo, ¿qué sería entonces la falta de liquidez? La falta de liquidez sería lo contrario, ¿sí o no? ¿Qué consecuencias traería la falta de liquidez? A ver si de repente en el chat me pueden ahí indicar, a ver. Exacto, Jenny. Un año, no. Mientras esté en un año, ¿no? Menos de un año hasta un año, se considera todavía a corto plazo. Mayor a un año es largo plazo. La acumulación de deuda, nos dice Santiago, correcto, sí. La falta de liquidez sería la imposibilidad o la incapacidad de poder pagar mis deudas, mis obligaciones. La falta de dinero, pues sí, tienen razón, todo eso significa, estimados, que cuando una empresa no paga a tiempo a sus trabajadores, ¿qué síntoma estaría teniendo? La falta de liquidez, correcto. El sueldo de un trabajador es una obligación a corto plazo, ¿sí o no? Muy bien, exacto, es la falta de liquidez. Entonces ya quedó claro cuando hablamos de liquidez, ¿no? La liquidez es la capacidad que tiene una empresa de poder transformar su activo, ¿no? En dinero en efectivo a corto plazo y de esa manera cumplir con los pagos y sus obligaciones, ¿no? Si no puede hacer eso, significa que tiene poca liquidez, ¿no? Y eso, y la falta de liquidez ocasiona problemas de salud en la empresa, ¿sí o no? Porque imagínense, una empresa que no puede pagar sueldos a sus trabajadores. Casi todos los meses se atrasan los sueldos. Una empresa que ha sacado un préstamo al banco y ya se está atrasando una o dos cuotas. Imagínense. Eso es falta de liquidez, ¿no? En este curso, justamente, las herramientas que vamos a aprender más adelante nos va a permitir poder evitar esos escenarios y tener liquidez en la empresa para cumplir con nuestros compromisos. Una de las herramientas, aparte del análisis financiero, es el flujo de caja. Eso lo vamos a estar viendo en las dos últimas sesiones, ¿ya? Pero ya les voy indicando. Justamente manejar flujo de caja nos permite poder anticiparnos a esos escenarios, hacer nuestras proyecciones, el manejo de caja y poder prever en qué periodo de repente yo voy a tener dificultades económicas para ya desde antes tomar las decisiones acertadas e evitar esos escenarios pesimistas. O sea, la idea es administrar adecuadamente el dinero. Y para esto, este curso te va a ayudar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, muchas gracias por la participación. Continuamos. ¿Ya? Continuamos. Eso es liquidez. Otro concepto que tenemos que revisar es el tema de riesgo. Por supuesto que sí, el riesgo. ¿No les ha pasado a ustedes de repente o tienen algún conocido que cuando se les presenta una oportunidad, de repente un negocio, un proyecto para invertir por ahí, ¿no? Una idea para ganar un poco más de dinero, que nunca está mal, ¿no? Pero siempre cuando tenemos que tomar estas decisiones, medimos algo.
hay algo que nos detiene un poco. ¿Qué cosa es lo que nos detiene? El riesgo, ¿no? El riesgo. ¿Y qué es el riesgo? Ojo, es una probabilidad. O sea, no estamos diciendo que va a ocurrir sí o sí, ¿eh? Es una probabilidad, en primer lugar, de ocurrencia de cualquier evento que tenga consecuencias financieras, pero estas consecuencias son de tipo negativo para una empresa, ¿ya? Siempre, estimados, y esto ya tenganlo presente ustedes, en toda operación financiera que la empresa va a realizar, siempre va a haber riesgo, siempre. No es que el riesgo no exista, siempre va a haber riesgo. Que ahora el riesgo pueda ser menor o mayor, va a depender de las condiciones del mercado, del proyecto en sí, del análisis financiero que uno le haga de repente al proyecto, la viabilidad económico-financiera, ¿no? Y todo va a partir de, ¿no? Cuando uno analiza, ve los pros y los contras, finalmente decide si va o no va el proyecto, ¿no? Si invertimos o no, si ponemos nuestra plata aquí o allá, ¿correcto? Entonces es la probabilidad de que un evento ocurra que por lo general trae consecuencias negativas, ¿no? Por ejemplo, imagínense, yo quiero poner mi dinero en una caja de repente de ahorros, ¿no? Y coloco mi dinero, de repente 50,000 soles, que me ha costado ahorrar varios años de mi vida, lo coloco ahí para que esté a plazo fijo por un año, ¿no? Y resulta que por ahí me entero que la caja quebró, ¿no? ¿Y qué hago ahora? ¿Qué hago? Fue un riesgo, ¿no? Entonces, para eso, ¿no? Para ello, nosotros tenemos que conocer un poco también el mercado, ¿no? Tenemos que conocer, en este pequeño ejemplo que les digo, ¿no? Si uno quiere colocar sus ahorros de repente en una caja, en una entidad financiera, etcétera, siempre nosotros debemos revisar aquellas que son formales y que cuente con el respaldo de la SBS, la Superintendencia de Bancas y Seguros, ¿no? Por ejemplo. Pero volviendo al tema de riesgo, al darse al ser una probabilidad, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, el fenómeno del niño, ¿no? Claro, varios negocios pueden ser afectados por fenómenos climáticos de repente, panorama político, por supuesto que sí, sabemos que la coyuntura política influye muchas veces en las operaciones de un negocio, el panorama económico, la inflación en este caso, ¿no? Los factores internacionales, por ejemplo, las guerras, que pueden encarecer más de repente algunos bienes o servicios que importamos o exportamos, y todo ello puede influir, ¿no? Y ser un riesgo, ¿no? Para la toma de decisiones, ¿no? Son factores que ya no dependen de nosotros. Ojo, eso también quería recalcarles. La liquidez, estimados, es algo que nosotros podemos controlar. Si sabemos administrar adecuadamente el dinero, vamos a poder prever escenarios y no estar teniendo poca liquidez para cubrir nuestros gastos. En cambio, el riesgo, hasta cierto punto, podemos preverlo, pero no lo podemos controlar al 100% porque sabemos que es una probabilidad, un evento que puede ocurrir o no. Por ejemplo, un fenómeno climático nosotros no lo podemos controlar, pero sí, en el caso del fenómeno del niño sabemos que cada cierto tiempo, ¿no? Este fenómeno se da, así que ¿qué tenemos que hacer? Tomar las precauciones y si por A o B el año en que de repente queremos invertir, abrir nuestra planta, nuestro proyecto, etcétera, coincide con un fenómeno que ya es muy conocido, que se repite cada cierto tiempo, cada ciclo, entonces debemos tomar las precauciones y asumir el riesgo que amerita, ¿no? Entonces es así, ¿no? Hay personas, por ejemplo, inversionistas que sabiendo que existen riesgos en tales proyectos, igual se arriesgan, ¿no? Porque suele pasar que algunas empresas, de repente que están en una situación económica delicada, ¿no? Digámoslo así, deciden liquidarse o venderse. Entonces hay otras empresas que están aprovechando esos momentos para comprar, porque las compran más baratas,
¿no? Y así, es un tema de riesgo, ¿no? Bien, rentabilidad. Ya vimos liquidez, riesgo, y ahora estamos viendo el tercer concepto, rentabilidad. La rentabilidad, estimados, es el término que a todo financiero nos gusta escuchar, porque la rentabilidad es la ganancia o la utilidad que vamos a percibir de una inversión, ¿no? De una inversión. Son los beneficios producidos como consecuencia de una inversión, ¿no? Como consecuencia de una inversión. Es un índice que mide la relación entre las utilidades versus la inversión. Para hallar esta rentabilidad simplemente debemos determinar la tasa de variación que ha tenido el monto inicial versus el monto final. Por ejemplo, si depositas 1.000 soles en una financiera y obtienes al año siguiente de repente 1.045, entonces tu ganancia fue de 45 soles. Correcto, tu ganancia fue de 45 soles. Esto mismo podríamos decir nosotros si dividimos, ¿no? Si dividimos los 45 entre los 1.000, ¿no? Nos da un porcentaje, ¿no? Un índice, un valor, 4.5%. Eso significa que esos 45 soles que obtuvimos de ahorro, de haber puesto 1.000 soles en un año, nos dio 4.5% de rentabilidad, ganancia o utilidad. Son sinónimos, por favor, ¿ya? Decir rentabilidad es lo mismo que decir utilidad o ganancia. Ya, esto, por favor, eso sí quiero que por favor lo sepas ya. Utilidad, ganancia, rentabilidad es lo mismo, son sinónimos, ¿correcto? Y todo ello está enfocado a los resultados producto de una inversión, ¿correcto? Entonces, igual nosotros en los estados financieros que vamos a estudiar, es lógico que vamos a buscar siempre que la empresa tenga utilidad, ganancia, rentabilidad. Y vamos a usar algunos indicadores, algunos datos numéricos, así como has visto acá este porcentaje. Vamos a estudiar algunos indicadores financieros para poder medir cómo estamos, ¿ya? Eso todavía también hay una sesión que está destinada para analizar indicadores financieros o también conocido como el nombre de ratios, los ratios financieros. Que no te preocupes, el nombre puede sonar quizás un poco técnico, pero no es cosa de otro mundo. Así como estás viendo, mira, agarramos la ganancia y lo dividimos entre el monto original, es una simple división, mira, 45 entre 1.000. Y eso lo multiplicas por 100% y ya te dio un primer indicador. Ese indicador es un ratio. O sea, el ratio es una simple operación matemática, estimados. Eso es todo. O puede ser una división, puede ser una resta, puede ser una multiplicación. Es una operación simple, un indicador financiero, un ratio. ¿Ya? Lo que sí tenemos que de repente tener una guía para poder ubicar cada indicador y poder calcularlo. Pero no es cosa de otro mundo. O sea, como estás viendo, así como lo observas, una simple división te dio un indicador. Y ese es un ratio, ¿ya? Entonces, la rentabilidad es eso, utilidad y ganancia. Entonces, no te olvides, ¿ya? La liquidez es la capacidad que tiene la empresa de poder asumir sus obligaciones a corto plazo. El riesgo es una probabilidad de ocurrencia que tiende a ser negativo, pero es parte de la toma de decisiones. La rentabilidad, ¿no? Es la consecuencia de un resultado positivo de una inversión. Esta es una utilidad, ganancia o rentabilidad, ¿ya? Tipos de finanzas, estimados. Hay tres tipos de finanzas. Tenemos las finanzas públicas, ¿ya? Como por ahí muchos ya lo están sospechando, las finanzas públicas se llevan en el Estado, en el sector público, ¿no? Y se están compuestas por las políticas eh, que lo componen el gasto público,
los impuestos, ¿no? Es una óptima relación. Esa óptima relación dependerá de la estabilidad económica del país. Acá hablamos de dos términos, déficit y superávit. ¿Ya? Estos son términos económicos. El déficit se entiende como pérdida, ¿ya? Es un saldo negativo, ¿ya? Déficit. Y el superávit es un saldo positivo, ¿no? Es un saldo positivo, ganancia, ¿correcto? Entonces, el Estado lo mide así, ¿ya? Cuando obtenemos un resultado negativo, el Estado lo llama a eso déficit. Y si el resultado es positivo, lo llama superávit, ¿ya? Esos son los nombres técnicos que se utilizan para medir el índice económico de un país, ¿no? El objetivo fundamental es el manejo adecuado del gasto y de los ingresos públicos, locales y regionales. Ya sabemos que el Estado recauda mediante el tema de tributos, impuestos, multas también, ¿verdad? Por medio de las multas el Estado también recauda ingresos, o por las tasas administrativas, ¿no? Porque de repente he constituido recién mi empresa y quiero sacar mi licencia de funcionamiento, ¿sí o no? Te vas a la municipalidad y ahí de repente vas a tener que hacer un único pago administrativo, una tasa de repente, y ese es un ingreso para el Estado, ¿no? Para los gobiernos locales en este caso. Entonces, de esa manera el Estado recauda. ¿Y cómo gasta? Hay un presupuesto que cada año el Estado lo aprueba con autorización del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Hay todo un proceso que el Estado sigue y todo ello está enfocado al denominado gasto público, ¿no? Independientemente del pago de los servidores públicos del Estado, la planilla, ¿no? Independientemente de esto, el Estado también tiene que gastar en obras, construcción de colegios, hospitales, proveer a todas esas instituciones, ¿no? Construcción de carreteras, servicios de salud, servicio de educación, ¿no? Y muchas otras cosas más que el Estado, es deber del Estado garantizarlo, ¿no? A la población en sí, ¿no? Entonces, esto es lo que ve las finanzas públicas y tiene un tratamiento diferente, ¿no? Porque el Estado tiene también su propio, digamos, manual de procedimientos, ¿ya? Entonces, es un tratamiento distinto. Nosotros no vamos a dar el enfoque desde las finanzas públicas, ¿ya? Nuestro enfoque es el tema de finanzas corporativas, principalmente, el sector privado. Y esto significa que son las finanzas empresariales. Nosotros vamos a estudiar las finanzas empresariales, lo que se regula en los diferentes tipos de empresas en el país, ¿no? Estas se van a centrar en decisiones de financiamiento y decisiones de inversión, estimados. Mira, qué interesante, ¿ah? Las finanzas empresariales o corporativas se centran en dos aspectos. Acá te lo resalto. Decisiones de financiamiento y las decisiones de inversión. Decisiones de financiamiento, estimados. ¿Cómo financiamos el negocio? La idea de repente de crear una empresa, de ponerla en marcha, está todo muy bien, pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero para que la empresa opere? Para que la empresa compre sus primeros muebles y equipos, para el pago del personal. ¿De dónde la empresa va a tener fuentes de financiamiento? ¿Correcto? Entonces, esa va a ser una de las primeras preocupaciones de todo gerente o administrador financiero. ¿De dónde voy a sacar el dinero para operar la empresa? ¿Ya? Y el otro es la inversión. Cuando yo ya recaudo dinero, la pregunta ahora es, ¿y en qué gasto? Así como yo tengo que preocuparme por la falta de dinero para conseguirlo, también está la otra cara de la moneda. Cuando ya tengo el dinero, ahora, ¿qué hago con ese dinero? ¿En qué lo gasto o en qué lo invierto? ¿Ya ves? Entonces, son dos decisiones fundamentales, financiamiento e inversión, lo que siempre, cada mes,
se va a tener que tomar decisiones en la empresa. Esto es algo continuo. Todos los meses siempre vamos a evaluar nuestra salud financiera, vamos, según nuestros estados financieros, vamos a revisar nuestro flujo de caja, ahí vamos a ver cómo estamos. Si no tenemos mucho flujo de caja, ya estamos advirtiendo que podemos llegar a una etapa de poca liquidez, entonces tenemos que tomar decisiones de financiamiento, tenemos que conseguir dinero para no estar en esa etapa, ¿no? de no tener liquidez. Y por el contrario también, si reviso mi flujo de caja y mis estados financieros y detecto de repente que hemos tenido buenas ventas, que nuestra rentabilidad se ha incrementado, tenemos un saldo ahí todavía para poder invertir, la pregunta es, ¿y ahora en qué lo invertimos? Porque tenemos que mover ese dinero. El dinero no se puede quedar ahí, tenemos que decidir qué hacemos con ese exceso de capital, ¿no? ¿A dónde lo dirigimos? Las decisiones de inversión están relacionadas con la compra de activos. Las decisiones de financiamiento están vinculadas con la obtención de fondos para la compra de dichos activos. Observemos allá. Antes de pasar al esquema, finanzas corporativas, entonces, solamente para terminar este punto, ya las decisiones de financiamiento están relacionadas con la compra de activos, ¿no? Perdón, la decisión de inversión. La decisión de inversión está relacionada con la compra de activos. O sea, si yo tengo un excedente de dinero, yo tengo que decidir en qué lo invierto. Entonces, tengo que ver en dónde coloco ese dinero. Y acá me lo dice, tiene que ser una compra de un activo. ¿Y qué activo puedo comprar? De repente requiere una máquina, ¿no? Soy una empresa textil y estoy trabajando muy artesanal. Ahora que ya tengo un exceso de capital, tengo dinero para invertir, voy a comprar una máquina para automatizar mis procesos, ¿no? De costura de repente, máquinas más modernas, ¿no? Muy bien, entonces ahí está. Puede ser la compra de un activo, que también puede ser la inversión de unos bonos. O sea, puedo de repente yo decir, ya, yo tengo un excedente capital, quiero invertirlo, voy a comprar bonos, ¿no? Voy a comprar valores, ¿no? Y eso lo voy a tener ahí, porque eso me va a generar más adelante valor a futuro, ¿no? Y si por el contrario, ¿no? Las decisiones de financiamiento está vinculadas más bien con ver cómo consigo esos fondos para comprar dichos activos, ¿no? Y el otro tipo de finanzas son las llamadas finanzas personales. Las finanzas personales es bueno el estudio de la gestión financiera de manera individual, ¿no? O de una unidad familiar. Se centra básicamente, estimados, en presupuestar nuestros ingresos y nuestros gastos. De eso se trata. Separar por un lado nuestros ingresos y separar por otro lado nuestros gastos. ¿Qué buscamos? Buscamos ahorrar, ¿sí o no? Las personas o las familias siempre van a tratar, al momento de manejar su dinero, van a hacer lo posible de querer ahorrar, de separar un monto para un ahorro, o en su defecto, de realizar gastos, los gastos para los recursos que ellos requieren, ¿no? El plano personal también, las finanzas nos enseñan cómo tomar las decisiones, por ejemplo, el momento de solicitar un préstamo o invertir nuestro dinero en un emprendimiento de repente, también es válido y es parte de las finanzas personales, ¿no? Muy bien. No sé si hasta acá tenemos alguna consulta. ¿Tenemos alguna consulta? Si pueden, me lo hacen por el chat, por favor, para atenderlo. Todo está bien, ¿no? Muy bien. A ver, acá tenía una pregunta antes de Víctor. Decía, bueno, ¿qué es el mercado de factores? Ok. Antes que continúe, permíteme responderte a Víctor. Observemos, retrocedemos un poco las láminas anteriores. Acá lo tenemos. Acá tenemos el mercado de factores. Lo que sucede, Víctor, y para todos, en el mercado de factores estimados, se comercializa justamente este tema, el trabajo, tierra y capital. Aquí es donde se comercializa estos elementos, a diferencia del mercado de productos, donde se comercializan los bienes y
servicios. Esa es la diferencia entre los dos, ¿ya? Ambos son mercados que intercambian. Productos intercambian bienes y servicios y factores intercambian trabajo, tierra y capital. En este caso, de las familias a las empresas o viceversa, de las empresas a las familias, ¿ya? Y acá en el gráfico está mucho más claro. Bien, continuamos entonces, continuamos, ya que el tiempo nos apremia. Las finanzas con relación a otras disciplinas, estimados. Es lógico que las finanzas van a estar relacionadas con la economía, ¿no? Porque va a aportar análisis de riesgo, teoría de precios, el tema de la oferta versus la demanda, las relaciones de las empresas con los bancos, etcétera. Debido a todo ello, es obvio que las finanzas van a estar relacionadas con la economía, con la disciplina de la economía. También van a estar relacionadas con las matemáticas, para ser más específico, las matemáticas financieras, ¿no? Es lógico también porque vamos a tener que apoyarnos de las matemáticas para poder hacer algunos cálculos, de repente apoyados en una herramienta como Excel, pero igual usamos matemática financiera, ¿ya? Para todos los presentes, los casos que vamos a ver, lo vamos a tratar de una manera lo más sencillo posible, las operaciones también en Excel, con la finalidad que no les resulte muy complejo ello, y para aquellos que de repente tienen mayor dominio, no hay ningún problema, también tenemos un material para compartir de casuística, ¿ya? En donde se va a ver mayor detalle, ¿no? Pero la idea acá, estimados, es que todos los participantes puedan salir contentos de haber comprendido al 100% la disciplina de las finanzas y el análisis en los diferentes instrumentos, ¿ya? Las matemáticas también van a ser parte de esas herramientas. Bien, tenemos, estimados, el otro punto a tratar son los tipos de estados financieros. Ya hemos revisado el punto 1, que son los conceptos básicos, ya hemos visto finanzas, hemos visto el flujo económico, los tres actores, familia, empresa y Estado. Hemos visto lo que es liquidez, riesgo, rentabilidad. Hemos visto cómo las finanzas están relacionadas con otras disciplinas como la economía, las matemáticas. Ahora vamos a ver tipos de estados financieros, ¿ya? Los estados financieros por excelencia, estimados, son estos, son 4 estados. Tenemos el estado de situación financiera, o también conocido hace un par de años atrás como balance general. Todavía sigue siendo llamado por muchos como balance general, pero en muchos textos ya actualizados, su nombre correcto es estado de situación financiera. Otro es el estado de resultados, el estado de resultados, antiguamente llamado estado de ganancias y pérdidas. Colocamos su segundo nombre porque si usted revisa información en internet o en otra literatura, lo puede encontrar con otros nombres como este, ¿no? Estado de ganancias y pérdidas. Pero es un nombre antiguo. Actualmente se le llama estado de resultados. El otro es el estado de flujo de efectivo. Estado de flujo de efectivo. Y el último es el estado de cambio en el patrimonio neto. 4 estados financieros, estimados. A veces no es posible explicar toda la situación financiera en los estados financieros, en estos 4 estados. Por lo tanto, hacemos uso de notas. Las notas son como detalles auxiliares que preparamos en los llamados informes financieros para poder dar mayor detalle, anexo a ciertas cuentas que requieren alguna información o explicación adicional debido a su interpretación. Pero esta es parte de la estructura de un informe financiero, que no es cosa de otro mundo, estimados. Un informe financiero contiene estos 4 estados
financieros. Y para que ya quede claro, un estado financiero no es otra cosa más que un documento, estimados. Es un documento, un informe financiero. De eso se trata. ¿Ya? Entonces, no te olvides, son 4: estado de situación financiera o balance, estado de resultados o estado de ganancias y pérdidas, estado de flujo de efectivo, estado de cambio en el patrimonio neto. El día de hoy, obviamente, no vamos a profundizar cada uno de ellos, vamos a darle una revisión general para que más o menos sepas de quiénes se trata. El primero que vamos a revisar es el estado de resultados. Aquí cabe recalcar, ¿no?, que está estructurado, tal como lo observas acá, por los diferentes saldos, principalmente por las ventas, menos los costos de venta. Hay un primer resultado económico denominado utilidad bruta, ¿no? Hay los distintos gastos que se incurren en la empresa o distintos ingresos de repente, y al final obtenemos un saldo denominado utilidad o pérdida. Nosotros ya sabemos que la utilidad es la rentabilidad, correcto, es la rentabilidad. Para ser más precisos, podemos decir que el estado de resultados es una foto del momento de cómo se encuentra la empresa en un determinado periodo, en un determinado tiempo. Es como cuando tú te vas al doctor y te quieres hacer un chequeo de tu salud, el doctor te va a mandar a hacer unos pares de exámenes, ¿no? Depende de una ecografía, digámoslo así. Ok, haciendo una analogía, podríamos decir que este es como una especie de ecografía que le estás haciendo a la empresa para saber cómo está. Si hemos tenido utilidad o hemos percibido pérdida en un periodo determinado. ¿Ya? Ahora, ¿en qué momento hago estos estados financieros? Va a depender de la política de la empresa. Por lo general se hace al año o a manera semestral, cada 6 meses. Pero una vez más va a depender de la política de la empresa. Hay empresas que quieren hacer estos estados cada 3 meses, ok, es válido. Va a depender de la necesidad de la empresa. El estado de resultados va a responder a 3 preguntas claves. ¿Cuánto se vendió? ¿No? ¿Cuánto se vendió? Es decir, las ventas, ¿no? ¿Cuánto fueron nuestras ventas? ¿Cuánto hemos incurrido en esas ventas? ¿Cuánto gastamos en esas ventas? ¿No? ¿Y cuánto ganamos? ¿Sí o no? ¿Cuánto se gana? Por ejemplo, vendí 10,000 y para vender 10,000 gasté 8,000. 10 menos 8, 2,000. Entonces gané 2,000 soles. Pero puede pasar el caso contrario, ¿sí o no? Yo puedo vender 10,000, pero gasté 11,000. Entonces, cuando yo analizo, veo que hay una pérdida de 1,000 soles, ¿no? Entonces, también, ok, sí, el resultado económico puede también salir negativo en algunas situaciones, ¿no? Ok, entonces va a mostrar el desempeño que ha tenido la empresa, ¿ya? En la respectiva sesión, me parece que es la sesión número 3, ahí vamos a estudiar la estructura ya del estado de resultados, las cuentas, los saldos, cómo se elabora y cuál es su interpretación. ¿Ya? En estos momentos solamente estamos presentándolos para que tú ya los vayas conociendo de quiénes se trata. De igual manera tenemos el cambio del patrimonio neto, estimados. El patrimonio neto está relacionado con el capital, el patrimonio de los socios, de los inversionistas en la empresa. Es otro estado financiero, es el segundo estado que desde el punto de vista de las finanzas tenemos que analizarlo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros como administradores financieros o gerentes o dueños de la empresa siempre vamos a tener que ver los intereses de los accionistas o del dueño de la empresa, ¿no? O sea, ellos han puesto un capital y tenemos que ver si ese capital, cómo está siendo trabajado, desglosado. Por ejemplo, mira, aquí tenemos un caso, ¿no? El capital inicial de este negocio fue 0, o sea, no hubo un capital inicial. Luego, dice, se sumaron las aportaciones, significa que los socios, esta es una sociedad anónima, así que mínimo debe haber 2 socios aquí, ¿no? Estos socios se han reunido y ellos en conjunto han colocado 30,000 soles, ok.
Luego de un ejercicio de operaciones, de repente un mes, ¿no? Me parece, sí, exacto, es un mes. Aquí está analizado en un mes del 1 al 31 de enero. O sea, luego de un mes se obtuvo una pérdida de 1.653. ¿Ya? Aparte de eso, acá nos menciona que hubo un retiro. Significa que de repente uno de los socios decidió retirar un monto de las aportaciones. ¿Ya? Eso, para ver el detalle, tendríamos que ir a las notas del informe financiero. Pero acá lo que vemos es que hubo un retiro del capital. O sea, de los 30 retiraron 3. Entonces, ¿cuánto es el capital final que estaría quedando? Simple, tengo que restar a 30.000, le resto la pérdida, 1.653, y le resto el retiro de 3.000 soles. Listo. Este retiro también puede ser de repente la ganancia del accionista, ¿no? Pero bueno, en este caso no parece que fuera ganancia, más parece que uno de los socios ha decidido retirar parte de sus propias aportaciones. Ok, entonces se dan cuenta, por eso es muy importante también estudiar el estado de cambio del patrimonio, porque algunas empresas, aunque el patrimonio, el capital inicial de inversión no cambia, no es algo, un patrón que cambie cada mes o cada año, por lo generalmente eso no pasa, pero puede darse que en un periodo se decida hacer dichos cambios, como el que vemos acá, y es necesario actualizar el capital inicial. ¿Ya? El otro tercer estado de situación financiera es el balance general o estado de situación financiera. ¿Ya? De igual manera, es también representa una foto del momento. Este está constituido por 3 partidas: el activo, el pasivo, ¿no? Eh, no se ve acá, parece, no está acá. Ah, por acá, capital. Bueno, capital o patrimonio, ¿ya? Capital o patrimonio. Pero acá hay 3 partidas claves que componen a lo que es el estado de situación financiera, ¿ya? Acá nosotros vemos, por un lado, hacia el lado izquierdo, vemos lo que la empresa tiene invertido en sus cuentas por cobrar, en sus activos, en sus equipos, en sus inventarios, todo eso vemos acá. Todo lo que la empresa tiene a favor. Y por el contrario, hacia el lado derecho, vamos a ver las decisiones de financiamiento. ¿Qué significa? O sea, el pasivo y el capital. En primer lugar, el pasivo van a estar pues nuestras deudas, nuestras obligaciones de pago. ¿A quiénes le debemos? Le podemos deber a los trabajadores, le podemos deber al Estado, a la SUNAT, por ejemplo, le podemos deber a nuestros proveedores, entonces todos ellos van a estar acá, ¿ya? Si me he prestado del banco un capital, ¿no? Hay un préstamo, acá también van a aparecer, ¿no? Las deudas bancarias en el pasivo, aquí. También le debemos a nuestros socios, ¿no? Porque los socios han puesto dinero de su bolsillo, han invertido en su propia empresa, entonces es lógico que también a ellos les debemos, ¿no? Por eso es que van a estar para este lado, ¿no? Para el lado derecho. Entonces no te olvides, de igual manera este estado de situación financiera lo vamos a analizar en su momento, hoy solo es una presentación nada más. Y el cuarto y último estado es el llamado flujo de efectivo, el flujo de efectivo. El flujo de efectivo, estimados, como lo indica su nombre, me va a permitir dar una revisión de por dónde pasó el dinero, cuáles han sido los ingresos y los gastos, desde 3 tipos de decisiones: decisión de operación, de inversión y de financiamiento. Cuando hablo de operaciones, significa en qué ingresó y en qué gastamos, pero solo de la parte operativa de la empresa. Por ejemplo, acá tenemos este caso, tenemos acá el flujo de efectivo. En las actividades de operación, mira, ¿qué ingresó? El pago de los clientes, efectivo recibido de clientes, son nuestras ventas, ¿sí o no?
Acá ingresó esto. ¿Qué más ingresó? Otras cuentas por cobrar. Ah, teníamos otras cuentas, ya se están liquidando, ha ingresado ese dinero, ¿no? Y otras más. ¿Qué cosas han salido? Hemos tenido que pagar a proveedores. Acá está, proveedores. Es un gasto. Hemos pagado intereses de repente de un préstamo. Hemos pagado el impuesto a la renta, ¿ya ves? Igual. Ok, listo. Todos estos ingresos y gastos son producto de la operación de la empresa. Ok. Luego vemos acá otra, actividades de inversión. De la misma manera, tenemos que detectar qué ingresó y qué salió. En este caso, las entradas no hubo, cero. En las salidas sí. Hemos comprado, dice propiedad, planta y equipo. De repente se ha comprado un equipo nuevo, acá está. Se ha gastado en un nuevo equipo, acá está. Efectivo neto. Ya, bueno, esa es la diferencia y ha habido solamente un gasto. Acá no ha habido ingresos, solo gasto. Y por último, las actividades de financiamiento. Entradas. ¿Ingresó el dinero de un préstamo que hemos sacado? No. No hubo ingreso de ningún préstamo o algo por el estilo. Salidas. Ah, en salidas sí. ¿Qué cosa? Préstamo bancario, es decir, el pago. El pago del préstamo que saqué de repente en un periodo anterior, ese es el que estamos pagando acá. Es un gasto. ¿No? Y mira, una vez de sumar, ¿ya? Sumo, resto, obtengo un saldo final. El flujo de efectivo o equivalente de efectivo. Estimados, este saldo de aquí, estos que dicen 22.500, debe concordar con lo que yo tengo en caja, en los bancos. Este es el saldo de caja, el saldo de bancos. Significa que después de haber visto mis operaciones, mis actividades de operación, inversión, financiamiento, este saldo que da acá debe concordar con lo que yo tenga en los bancos como saldo o en la caja de la empresa. Ahí debe concordar este monto, ¿ya? Muchas empresas tienen, por ejemplo, capital, parte de su saldo lo tienen, por ejemplo, en una cuenta corriente, otros lo tienen también en una caja chica, ¿no? Así lo manejan, ¿correcto? La suma de todo eso debe concordar con este flujo, con este saldo que se ha calculado. ¿Ya? Ese es un método ya de trabajo. Respecto a las decisiones de inversión y financiamiento, para no alargarme ya más en este tema, ya lo hemos mencionado, el administrador financiero tiene que tomar dos tipos de decisiones: en dónde invierto y cómo consigo financiamiento. Siempre su rol va a ser este. Todos vamos a tener que pasar por esta situación, siempre vamos a tener que tomar decisiones para invertir en la compañía o para ver de cómo obtenemos efectivo para realizar nuestras operaciones de financiamiento, ¿no? Respecto a los 4 estados que ya hemos presentado hace un instante, recuerda balance general, estado de resultados, estado flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio. Los 4 estados estimados por sí solos no nos dan mucha información. Para tener una lectura completa de la empresa respecto a su salud financiera, nosotros tenemos que revisar los 4 estados financieros, porque los 4 se relacionan entre sí. Hay información que se requiere para poder entender alguno de ellos. Por ejemplo, mira, del estado de resultados se lleva el tema de la utilidad al cambio al estado de cambio de patrimonio, y esta a su vez se lleva aquí, mira, al tema de capital social. O sea, son datos que van jalando de un estado financiero a otro para complementarlo. Asimismo, también el estado de flujo de efectivo, mira, las actividades de operación, las actividades, perdón, las actividades de financiamiento
¿no? O de inversión, todas también se relacionan con el balance general, ¿no? Se relacionan con el balance general. Estas tres de acá, ¿no? Y todo ello nos va a permitir también, no solamente elaborar los estados financieros, esta es la abreviatura de estados financieros, EEFF, estados financieros, sino también me va a permitir analizarlos, calcular ratios financieros y con estos ratios interpretar la salud financiera de la empresa o también hacer análisis horizontal y vertical. Profesor, ¿qué es todo esto? Tranquilo, no te preocupes. Todos estos lo vamos a estar viendo en las próximas sesiones, ¿ya? Pero sí, para poder realizar todas estas actividades de análisis, ratios, interpretación, etcétera, vamos a tener que hacer uso de los 4 estados financieros. Para nuestro curso y de una manera práctica, vamos a darle mayor fuerza al balance general y al estado de resultados, ¿ya? Entonces, con estos dos al menos vas a poder tener una herramienta que te va a permitir relacionarlas rápidamente y poder aplicar ratios y hacer análisis horizontal y vertical, ¿ya? Los estados financieros, perdón, los informes financieros estimados. Antes de que continúe, a ver, por acá, por favor, vamos a revisar las preguntas. A ver, Jenny nos dice, ¿será el caso de que haya empresas que lo hacen mensuales? Si se refieres por los estados financieros, sí, sí. Como te repito, va a depender de la política de la empresa. Si la empresa tiene por política presentar estados financieros cada mes, bueno, se va a tener que hacerlo, ¿no? Obviamente que existen programas, software que facilitan el trabajo, ¿no? Pero sí, sí se puede hacer. Dice acá también, ¿en qué orden deberían elaborarse? En el sentido del Estado jala información a otro. Oh, ok. El primer enfoque que le he dado es desde el punto de vista financiero, por eso que empezamos a ver el estado de resultados, porque de frente nos interesa ver el resultado del periodo, o sea, hubo utilidad, hubo pérdida, pero ese es desde nuestro interés como financiero, ¿ya? Si le preguntamos a un contador, por ejemplo, el contador va a tener una lectura diferente, el contador te va a decir, ¿sabes qué? Primero tenemos que hacer nuestro balance de comprobación, de ahí, de ahí vamos a armar el estado de situación o balance y posteriormente el estado de resultados. Trabajamos también el flujo de efectivo y el cambio de patrimonio. Todas estas se relacionan y se pueden elaborar, ¿ya? ¿Es el debe y el haber? Sí. No, no me he metido todavía a enseñarte la ecuación contable y la parte, porque eso lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero tienes mucha razón, tiene que ver con el debe y el haber. Profesor, ¿qué se hace en el análisis horizontal y vertical? Ello lo vamos a ver en la tercera sesión, pero ya te menciono, es una simple división y análisis porcentual que se realiza en los estados, tanto en el balance como en el estado de resultados, y que nos va a permitir ver las variaciones de los saldos de las cuentas o de las partidas, ¿ya? En su momento, como cuando lo vamos a colocar en un caso, ahí lo vamos a entender mejor. ¿Ya? A ver, un momento, dice acá, podríamos hacer casos prácticos de DJ, SUNAT, ¿será posible? Mira, tomaría un poco más de tiempo, me hubiera gustado. Sí, voy a mostrar capturas de pantalla trabajando la plataforma de SUNAT para que más o menos ustedes también conozcan cómo SUNAT presenta, en este caso, por ejemplo, el formulario 710, ya para personas jurídicas. Sí, vamos a darle una revisión. No lo voy a poder profundizar porque son varias pestañas y nos tomaría mucho tiempo, ya sería un laboratorio aparte. Pero podríamos de repente coordinar con nuestra institución para que de repente, según demanda, podamos aperturar, quizás más adelante, ¿no? Un cursito, ¿no? Un curso taller para manejar también la plataforma SUNAT, ¿no? Que también es muy, muy importante y lo que se ve en la práctica, ¿no? Sí, también. ¿Lo voy a presentar? Sí. Sí. No, no falten porque
A partir ya de la siguiente sesión que inicio balance, ahí voy a presentar también la plataforma SUNAT, ¿ya? Apalancamiento también veremos. Mira, lo vamos a ver, pero de manera implícita. Apalancamiento es un tema aparte, ya merece también su estudio propiamente dicho, pero lo vamos a ver dentro de, ¿ya? ¿En qué casos tiene que presentar notas contables? Muy bien, eso justo voy a presentarle los informes que ahorita voy a continuar, ¿ya? Muy bien, sí, voy a continuar, estimados, y luego inicio con la ronda de preguntas, ¿ya? Permítame continuar. Informes financieros, entonces. Como ya lo hemos mencionado, los informes financieros son documentos formales que se presentan, ¿no? Y que presentan información contable y financiera en las empresas, ¿ya? Estos normalmente incluyen el balance general o estado de situación, estado de resultados, el flujo de efectivo y el estado de cambio de patrimonio. ¿Te das cuenta? Son los 4 estados que se ha presentado. Ellos son parte del informe contable y financiero, ¿ya? Eh, bueno, este es un marco conceptual, ¿no? Sobre lo que es la contabilidad, ¿no? Ya que la contabilidad básicamente se trata del registro, la clasificación, medición y resumen de cifras significativas, ¿no? O sea, en contabilidad nosotros tenemos que registrar la información, ¿no? O sea, en la práctica juntamos los diferentes, o recabamos los diferentes comprobantes de pago, factura, boletas, notas de crédito, tickets, etcétera. Y tenemos que hacer un tratamiento previo. Ese tratamiento ya es la clasificación, porque tenemos que ver cuáles de estas son parte del negocio, son parte del giro de negocio y podemos insertarlo para la declaración, ¿no? Y cuáles de repente tenemos que darle un tratamiento distinto, ¿no? Y luego pasamos ya a un tema declarativo y todo, pero más allá de todo eso, también la contabilidad es una fuente de información para la toma de decisiones, añadido a las finanzas, ¿no? Los estados financieros entonces son informes contables, ¿no? Que nos van a dar un resumen de la situación económica y financiera de la empresa. ¿Para qué? Para tomar decisiones, para tomar decisiones. Bueno, acá ya sabemos, ya hemos visto que está dado por el estado de situación, el estado de resultados, el estado de cambio de patrimonio, entre otros, ¿correcto? No voy a darle mucho más detalle a eso, ya lo hemos mencionado. Otra cosa que también tienes que saber es de que para preparar un informe financiero contable, o en general para poder hacer tratamientos ya en el uso de la contabilidad, llevar todo este tema de ingresos y gastos y las cuentas, ya nos ceñimos nosotros a las famosas normas internacionales de información financiera, conocidas como las NIF, ¿ya? Las NIF son las normas internacionales de información financiera. ¿Qué cosa es eso, profesor? Simple. Son normas ya establecidas, ¿no? Para las diferentes cuentas, ¿no? Es un plan manual, una guía, ¿no? Que te va a permitir poder estructurar adecuadamente todas las cuentas o las partidas contables, ¿no? También desde el punto de vista financiero, ¿no? Nosotros nos ceñimos, independientemente de las NIF, nos ceñimos también al plan contable general, ¿ya? El plan contable general. Nuestro país tiene un plan contable general. Es un documento, y acá te lo presento, el plan contable general empresarial, ¿ya? Este es un documento que lo puedes conseguir de manera gratuita descargándote del Google, ¿no? Por ejemplo, mira, vamos acá, colocas acá plan contable empresarial y mira, te lleva a la primera página del Ministerio de Economía y Finanzas. Le das clic aquí y acá te lo presento. Acá está el plan contable empresarial. ¿Ya ves? Lo puedes descargar. Ahí está el índice, el contenido, ¿correcto? Mira toda la clasificación, activo, pasivo, patrimonio, gastos, ingresos, etc.
¿Y para qué sirve este plan contable? Mira, date cuenta, el plan contable está basado en las TIF, ¿ya ves? Están relacionadas. O sea, las normas internacionales, el plan contable las hace referencia para poder trabajarlas. La, es bueno conocer el plan contable y te recomiendo, en lo que sea posible, de repente te familiarices un poco más con este documento, porque así vas a tener una mejor interpretación de los estados financieros. Es decir, si eres capaz de manejar un poco el idioma del contador, te va a ayudar entonces a interpretar de manera cualitativa cualquier informe financiero. Si de repente para ti es muy complicado o no te gusta mucho hacer cálculos matemáticos, está bien. Créeme que existe también otra forma de analizarlo, si es cualitativamente, utilizando la interpretación de las cuentas del balance general, ¿no? Acá están todos los elementos. Todo esto, estimado, lo vamos a aplicar la siguiente clase porque ahí vamos a trabajar ya balance general, el primer estado financiero. Ahí lo vamos a ver esto, ¿ya? Pero ya te lo estoy presentando. Esto es el plan contable general. ¿Ya? Ahí están las cuentas y conforme tú vas bajando vas a encontrar todo el plan detallado, pues no está todo detallado acá, ¿no? Y más abajo está lo que significa cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres irte al primero, la primera cuenta, la cuenta 10, denominada efectivo y equivalente, mira, ¿quién lo compone? Caja, fondos fijos, efectivo en tránsito, cuenta corriente, depósitos. En otras palabras, ¿qué cosa abarca la cuenta 10? Caja efectivo, dinero, el dinero que tenemos en caja, banco o en cualquier otra institución o en depósitos. De eso se trata. Sumamos todo y ese es el saldo que debe haber en la cuenta 10. Ya es simple. Seguimos bajando, buscamos ahí las cuentas para poder entender de a qué se hace referencia, etcétera. ¿Ya? Te repito, esto lo vamos a estar revisando todavía la próxima clase. ¿Ya? Entonces acá tenemos el plan contable general. Acá está un cuadro de clasificación, que es el que te acabo de presentar. Y finalmente, el último punto, 4, la importancia de los estados financieros. Es muy importante porque ya sabemos que estos informes nos van a dar una visión clara de cómo se encuentra la empresa. Y de esta manera nosotros vamos a tomar decisiones para poder buscar qué cosa, rentabilidad, liquidez y evitar los riesgos. Ya ves, ahí están los tres conceptos que hemos hablado el día de hoy. Muy importante. Para terminar esta parte, estimados, acá te presento un modelo de informe, ¿ya? Un modelo de informe financiero. Mira, primera parte, dictamen. Estos informes, muchas empresas contratan a consultoras, ¿no? O estudios contables para que de manera externa vengan y auditen a la empresa, ¿no? Entonces acá hay una primera parte que es el dictamen de los auditores independientes, donde ellos hacen ver pues cuál ha sido su rol, ¿no? La presentación de este documento. Es como una breve introducción, digámoslo así. De ahí viene la presentación de los diferentes estados. Por ejemplo, situación financiera, que es el balance, el estado de resultados, el estado de cambio de patrimonio y el de flujo de efectivo. Ya ves, ahí están los cuatro. Ahí están los cuatro. Y luego al final, y ahí creo que había una pregunta que me habían hecho por el chat, las notas a los estados financieros. Ya ves, las notas. ¿Dónde van las notas, profesor? Aquí, acá van las notas. Entonces, mira, este es el dictamen. Acá está la presentación de los auditores. Lo firma, mira, un contador colegiado público. ¿Ya? Es como la carta de presentación de este informe. Y a continuación te muestra cada estado financiero. ¿Ya? La próxima clase vamos a estar estudiando esto, el estado de balance, ¿ya? ¿Qué significa cada cuenta?
El estado de resultados, mira. El estado de resultados. El estado de cambio de patrimonio. El estado de flujo de efectivo. Acá está, mira, actividades de operación, actividades de inversión. Ya ves, ahí está la misma estructura. Actividades de financiamiento. Ya ves, son la misma estructura. Y tú ya sabes, acá está ingresos y por acá están gastos, ¿no? Así se estructura esto, ingreso, gasto, ingreso, gasto. Y mira, al final colocamos las notas a los estados financieros. ¿Y qué cosa eran las notas? Son detalles para explicar algunas cuentas, ¿ya? Esta es una introducción a las notas y por acá comienzan a trabajar nota por nota, ¿ya? Acá se trabajan las notas. Cada nota, por ejemplo, acá tenemos inventarios, la cuenta inventarios, y acá te explica el detalle de la cuenta inventarios, a qué cosa es lo que han llenado en esa cuenta, o ha habido alguna observación, algo. Ahí te lo van a indicar esas notas, ¿ya? Entonces, aquella información, por ejemplo, mira, si yo me voy al estado de situación financiera y veo acá inventarios netos, yo solamente veo este saldo. Pero si yo quiero saber el detalle, ¿no? ¿Por qué salió este saldo o cómo lo ajustaron o alguna información adicional? Me voy abajo a notas y ahí es donde veo el detalle de ello, ¿ya? A veces hay algunas cuentas que hay que ajustarlas. Entonces, abajo en las notas, ahí nos van a indicar qué ajustes se han hecho a esta cuenta, ¿no? ¿Ya? A ver, volviendo acá a las preguntas. Soy de Colombia, es diferente en cada país. La base teórica es la misma, estimado. Para los que acá dice soy de Colombia, es diferente para cada país. La base teórica es en sí la misma. Quizás la parte tributaria o ya la estructura para la presentación de estados va a variar un poco, ¿no? En la región, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos presentando estos informes a España, por ejemplo, tenemos una empresa sucursal en España, vamos a ver que que va a haber una alteración del orden, ¿no? De repente arriba van a estar los activos no corrientes y abajo los activos corrientes, ¿no? Eso lo vamos a presentar también para la próxima clase, ahí también vamos a ver ejemplos, ¿ya? Actualizaciones normalmente cuando se realizan. Las actualizaciones, no te comprendo bien cuando te refieres a actualizaciones. A ver si me aclaras un poco eso. No sé si te refieres a las cuentas o a los estados financieros, a los informes. ¿Cuál es la diferencia entre cuentas contables, partidas, centro de costo? ¿Son los mismos? Ya. Las cuentas contables son las que se mencionan en el plan contable empresarial, ¿correcto? Las partidas contables son justamente las diferentes operaciones que se hacen con esas cuentas, ¿ya? En el debe y haber. Eso es un poco más ya tema contable, ¿ya? Centro de costos, eso es otra cosa, ¿ya? Esos son costos, no. ¿Podemos darle un tratamiento? Sí, también, ¿ya? Compartir el documento, analizar. Ah, ya, el informe. Sí, sí, lo vamos a alcanzar a la coordinadora para que también ella tenga la base y les pueda ir compartiendo. Con la coordinadora, todo material lo vamos a estar viendo con la coordinadora, ¿ya? Plan contable, habla en el plan y la actualización se refiere al plan contable. Ya, la última versión me parece que es esta. ¿Ya? ¿Dónde está? A ver. Plan contable empresarial. Sí, es esta. Sí, está colgada en el mismo mes. Ya no me acuerdo si es 2020, 2019, pero es la última versión. Solamente lo ven desde el mes, nada más. Es la última. A ver, bajamos esto. A ver, un momento. Ya. Seguimos con las preguntas rápidamente. Plan contable en general empresarial se actualiza cada cierto tiempo. Sí se actualiza, pero mira, desde el 2019-20 creo, a la fecha el plan sigue todavía vigente. Cuando hay una actualización, créeme que en todas las redes sociales nos avisan, ¿ya?
Eso siempre es así. Y además, anda la fuente oficial, el MEF. El Ministerio de Economía y Finanzas siempre va a colgar el documento vigente. ¿Ya? Otra pregunta por ahí que me pasé quizás, notas contables, ya lo hablamos de eso. ¿Cuáles son los pasos para poner una empresa? Esa es constitución de empresa. Ya es, bueno, básicamente tienes que hacer tu reserva de nombre, redactar la minuta de constitución, registrarlo a registros públicos, elevar esa minuta, redactar adecuadamente tu objeto social. Puedes hacerlo uno mismo yendo a la notaría, aunque te va a costar un poco más, o puedes hacer uso del programa de Produce, que es gratuito y que, por ejemplo, constituir una empresa te puede salir de repente 500, 600 soles, pero con el programa de Produce del Estado, ese monto puede bajar hasta 120 o 200 soles, o sea, casi mínimo. Y los gastos notariales, lo único que asume son gastos notariales, ¿ya? Porque ahí incluso tienes asesoramiento de un abogado para que te redacte tu minuta de constitución, tu objeto social, muy importante el objeto social, porque a veces se quieren hacer modificatorios y sale más caro todavía. A ver, partida doble es el análisis del asiento contable, ¿cierto, profe? La partida doble es el análisis del asiento. Sí, podríamos decirlo desde cierto punto de vista que sí, ¿no? Pero hay un detalle, estimado, nosotros no vamos a tratar, o sea, no lo vamos a dar el enfoque contable, ¿ya? Porque el enfoque es otro tratamiento y ahorita lo que nos vamos a centrar es netamente en el análisis de estados financieros. Es decir, la estructura, ¿no?, de conformar todo ello ya lo hizo el contador, ¿correcto? A nosotros nos llega el documento. A ti te va a llegar el documento, el estado financiero. Y a partir de eso, tú tienes que tomar decisiones, tienes que interpretar. ¿Correcto? Entonces, de ahí nos vamos a centrar. ¿Ya? También sí vamos a ver ciertas aplicaciones de repente de la práctica, como lo que ahí mencionamos para aplicarlo en la plataforma de SUNAT, para conocer un poco también esto. Sí, también lo vamos a ver, ¿no? Se explicará sobre el NIP. Mira, cuando sea necesario y estemos evaluando alguna cuenta, ahí podemos hacer referencia a la NIC. ¿Qué cosa dice la NIC respecto a esta cuenta? Ahí podríamos sí tocar, pero hay que ser sinceros, estimados. Recuerden que no estamos en un curso de especialización de NIP, porque esa es otra envergadura, ¿no? Pero sí, cuando la situación lo amerite y tengamos que analizar una cuenta de repente, y nos queda la duda de por qué tenemos que ponerlo en esto o por qué aquello, ahí sí podemos hacer referencia a la NIC, porque obligado, necesitamos poner el saldo adecuadamente, ¿no? Integrales estados, mejor dicho, después de la... A ver, ¿qué datos van dentro de los integrales en el estado de resultados? La utilidad. Ok, esos son las cuentas que también lo vamos a ver en la tercera sesión. Básicamente es ventas menos costo, utilidad bruta, menos los gastos administrativos y operativos, la utilidad antes del impuesto y finalmente la utilidad neta. ¿Ya? Básicamente esa es su estructura, pero tranquilos, lo vamos a estudiar también en su momento. Estados financieros, ¿cómo vamos a aprender? Aquí necesitamos algún tipo de titulación para realizar análisis de estados financieros. No, no te preocupes. El análisis financiero se realiza conforme vamos avanzando con cada instrumento. Ahí vamos a conocer e interpretarlos. Los ratios van a ser alguna de esas herramientas también que nos van a permitir. ¿Dónde puedo encontrar la estructura de cada estado financiero? En nuestra clase, estimados, no te preocupes, acá te vamos a presentar esa estructura, ¿ya? Pero igual los materiales con la coordinadora, ¿ya? Las cuentas de orden influirán en el análisis de los estados financieros, se las nombra en las notas. Sí, también, puede ser. Se va a revisar libro mayor, eso es contabilidad, eso es contabilidad. Sí, el proceso contable realiza el libro diario, mayor, balance de comprobación, y de ahí ya te sale pues los estados financieros, ¿no? No lo vamos a trabajar así porque ese es otro tratamiento desde el punto de vista contable. Nosotros de frente vamos a ir a los estados financieros y a su análisis. El inventario inicial o de apertura
del ejercicio contable es el balance, profesor. No, inventario es una de las cuentas. Balance de apertura sí es el balance inicial, cuando se inicia el periodo. Hay balance de apertura, balance de cierre, ¿ya? Pero inventario inicial, inventario es una cuenta, ¿ya? Es una de las cuentas que componen al balance, ¿ya? Bien, estimados, ya son 9:33, nos hemos excedido un par de minutos, pero muy contento porque veo que han estado atentos a esta clase y hay mucho más todavía que trabajar. El simulador LATSAP, muy bien. Ya, el simulador LATSAP es un simulador financiero, ya son casos prácticos que se utiliza una simulación de una empresa con cierta situación financiera que hay que trabajar y administrar. Sí, sí lo conozco, estimados, pero lamentablemente no es parte de este curso de simulador LATSAP, pero sí sería muy interesante también poder tener un taller sobre la SAP, ¿no? O sea, la SAP SINDEF, me parece que es el simulador financiero. Muy bien, estimados, no sé si esto es todo, les agradezco por todo ello y espero reencontrarnos con todos exactamente el próximo, este miércoles. Señorita Sandra.